Takis se condicionó en el primer discurso, teniendo en cuenta que es una persona heterodoxa, dio un discurso que palabras más, palabras menos es vamos a vivir con lo nuestro. ¿Eso es porque la situación es mucho más frágil de lo que todos imaginábamos? Obviamente que la situación es frágil, es delicada y el margen de maniobra que tiene la nueva gestión económica no es muy amplio. Pero tampoco lo que comunicó fue que Argentina iba a alcanzar un equilibrio fiscal en el cortísimo plazo, ¿no? Me parece que tampoco es eso lo que ha planteado la ministra. Sí dio un diagnóstico de lo que para ella tiene que ser una situación normal de las finanzas públicas, pero bueno, todavía estamos lejos de esa situación normal, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace para no ajustar? Porque a priori el discurso es vamos a seguir dinamizando la economía, apostando por la industria, sin disponer de dólares, sin poder imprimir pesos para inyectar a la economía, básicamente por el acuerdo con el fondo y de hecho, bueno, respetando los lineamientos básicos de ese acuerdo. ¿Cómo se hace? Y me parece que una de las herramientas, uno de los instrumentos tiene que ver principalmente con la administración de las importaciones, ¿no? Porque gran parte de esta incertidumbre, volatilidad Mm, y, y el poco margen de maniobra que tiene se debe a las pocas reservas que tiene el Banco Central hoy en día, ¿no? mm. Ahí hay varios factores, sabemos, desde la fuga de capitales hasta los precios de las importaciones. Entonces, por el lado de las importaciones, necesariamente se tiene que hacer una administración más fina, ¿no? Pasar de alguna manera por un tamiz más fino todas esas importaciones. Obviamente son cosas que tienen su impacto en la actividad económica. Esto vos bien lo marcabas, ¿no? Lo que necesita administrarse es que ese impacto en la actividad económica sea lo menos perjudicial posible, por un lado, y compensar la actividad económica con otras actividades que demanden menos dólares, ¿no? Por ejemplo, en lugar de incentivar programas de consumo de electrodomésticos, por ejemplo, incentivar programas de construcción, donde en la construcción el porcentaje de insumos importados es bajísimo, crea gran cantidad de empleos, se puede hacer en el corto plazo, digamos, esas son algunas de las estrategias que nos imaginamos como para administrar la delicada coyuntura actual. Hay algo que da la sensación de en lo cual no hay grandes diferencias en los distintos economistas, desde los ortodoxos a los heterodoxos. Los neoliberales más clásicos hablan de dolarización, otros hablan de una cuasi moneda ligada como una cripto, como dijo el gobernador Capitanich. Otros hablan de una moneda paralela al estilo que hubo en Chile o el peso convertible cubano. Pero todos dicen, bueno, así, con el sistema bimonetario, si nosotros no podemos imprimir dólares, no se puede continuar. ¿Ves algunas de estas medidas viables u otra para salir de una vez por todas de este atajo que es la falta de dólares? Sí, a mí me parece que la cuestión bimonetaria, que sabemos es un rasgo eh, central de la economía argentina, se tiene que abordar de alguna manera. No es algo con lo que uno se pueda quedar de brazos cruzados y rendirse ante el hecho consumado de alguna manera, ¿no? Y como bien vos marcabas distintas opciones, a mí me parece que hay que pensar en opciones, en alternativas que nos den más instrumentos a futuro, más margen de maniobra, que fortalezcan, que permitan decidir el ritmo y los sectores en los que crecemos, el ritmo en el que nos desarrollamos, ¿no? Y me parece ahí que las dos grandes vertientes, la dolarización, nos anula completamente esos instrumentos pensados en el mediano y largo plazo. Y sí me parecen interesantes otras alternativas, principalmente activos que se puedan mantener en un valor constante respecto de la inflación, o sea, que no pierdan capacidad y poder adquisitivo, pero que no necesariamente estén atados al dólar, ¿no?
pienso sobre todo en el rol que tiene hoy, por ejemplo, los plazos fijos UVA, ¿no? Vendrían a ser el instrumento nuestro más parecido por ahí a las unidades de fomento o al peso convertible que mencionabas recién, y que lo que hacen es protegernos de la inflación. Y con una particularidad, y es que al no demandar dólares para protegernos de la inflación, podemos usar esos dólares para bienes de capital, para inversiones, para infraestructura, para las cosas que realmente los necesitamos, y no para el ahorro y no para cuestiones financieras, ¿no? ¿Y cuál sería la dificultad de implementar estas medidas? Bueno, claramente se necesita un acuerdo político grande para implementar esas medidas. Desde lo técnico no implican mayores reformas, ¿no? Me parece que el Congreso obviamente tiene que tener un rol en estas cuestiones, pero yo no veo desde el operativo grandes limitaciones. Ahí sí veo sobre todo una cuestión de decisión política y de acuerdo político.